pues abrí portales con los espejos. Con tantos y todo eso. espejos, ¿verdad? Sentía como si un aliento caliente estuviera, como si yo tuviera aquí a alguien. Vi a una entidad sin carne, o sea, no sé, o sea, sin piel. Y este duende jugaba con mi hermana. A las 3 de la mañana abro mis ojos y no me puedo mover y unas entidades me estaban atacando. Así le dijeron, que dile a Judith que quite la vela que está en el primer piso. Pero había como si tuviera un cordón umbilical conectado. Estaba conectado a alguien. O sea, puse los espejos, todos los espejos de mi cuarto, alrededor de mi cama. Por Dios. Por primera vez en mi vida se me subió el muerto. Entonces yo recuerdo que empezaron a ver sombras a mi alrededor que susurraban. Sigo escuchando esos murmullos, pero no me puedo mover. Y no me puedo mover, y no me puedo mover, y no me puedo mover. Y se sentía el rebote y olía a carne cruda, ¿ok? Amigos, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al podcast Crónicas de lo Inexplicable. Mi nombre es Judith Trajan. Esta noche tengo una invitada muy especial. Ella y yo formamos parte de un grupo en WhatsApp llamado La Sociedad de lo Inexplicable. Les mando un saludo a todos los miembros de ese grandioso grupo en el cual compartimos tips, experiencias para hacernos crecer mutuamente. El día de hoy tengo el placer de tener a Isabel de canal Dale Vueltas al Caldero. Isabel, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Por favor, ¿puedes presentarte, Isabel? Dinos tus redes sociales para que la gente empiece a identificarte y busque acerca de tu contenido. Claro que sí. No, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí ser parte de tu comunidad y de las crónicas. Y pues yo soy Isabel Pino Flores. Yo soy bruja pagana. Me dedico, pues soy bruja de tiempo completo, por así decirlo. Pero principalmente me dedico al tarot, o sea, el servicio principal que yo le ofrezco a las personas son lecturas de tarot, de vez en cuando una que otra limpia, hago mis productos de brujería y todo eso, ¿no? Mis redes sociales, pues estoy como Isabel Pino Flores en Instagram, Facebook, TikTok. Pues mi canal se llama Dale Vueltas al Caldero, estamos en YouTube, en Spotify, en Instagram, próximamente en Facebook y las demás redes sociales. Y también tengo pues una sociedad con un amigo que armamos pues como una pequeña productora, principalmente para dar open mics y shows de stand-up en lugares y así en comercios, restaurantes, cafés y todo. Se llama Caldero Producciones, Eventos Sobrenaturales. ¡Qué padre! Sí, ¡Qué padre nombre! Y platícame de esa asociación. En donde yo estaba colaborando. Y ellos lo que querían era como pues más movimiento en redes sociales y justo querían como jalar mi algoritmo y todo. Entonces surgió como una idea para ayudarles a publicitar su lugar y empezamos también a hacer open mics en ese lugar, ¿no? En esa pizzería. Entonces de ahí armamos eso, entonces armamos una productora para open mics, comedia y todo eso que se llama Caldero Producciones. Aunque abordamos el tema brujesco, todo está guiado hacia la comedia y la escena. ¡Ay, qué padre! Oye, le mando un saludo a Fex Quiroga porque él hace stand-ups. ¡Qué padre! Sí, él hace eso y ya tuve el placer de tenerlo aquí en mi podcast también. Me hizo reír muchísimo. No dudo que en esos shows han de estar padrísimo. Obviamente, pues yo estoy muy lejos como para ir, pero bueno, un día me tocará. Pero bueno, Isabel, a empezar a hablar acerca de ti. ¿Cómo fue que tú inicias con este tipo de, pues vamos a llamarlo don o percepción que tú tienes? Platícanos cuáles fueron tus inicios, cómo fue que tú te inclinas a estudiar acerca del tarot. Ok, es que fueron procesos diferentes. O sea, yo, cuando yo estaba en la prepa, 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 yo estaba en la prepa
de desarrollar sensibilidad sin sonar a pretensión, desde que nací, yo ya tenía una sensibilidad, ¿no? Mi mamá, mi papá, mis hermanos, tengo una hermana y un hermano que son mucho mayores que yo, me llevan 13 y 11 años. Entonces, me decían, ¿no? Que yo de repente señalaba a la nada y decía, ahí está, ¿no? Entonces, Eh, obviamente, sí, se sacaban muchísimo de onda de, ay, ¿qué está viendo el bebé? Así, mi mamá, ay, no la puedo devolver, virus fallada. me salió defectuosita. Ve cosas. Y en mi familia, pues yo vengo de una familia católica, mi mamá es muy católica, apostólica, romana. Mi papá también, ¿no? Tenía mucha fe en Dios y en la Virgen. Pues nunca tampoco hacían a un lado esas partes, ¿no? Lo que pasa es que siempre era como, no, de un lado, practicar otras cosas del diablo y cosas así, ¿no? Entonces, nunca hubo la negación de que en efecto yo pudiera estar bien un espíritu, porque sí, o sea, no, nunca lo negaban porque me lo contaban, me decían, es que tú veías cosas, tú veías... Mi hermana dice que yo veía ángeles. Yo no soy muy de ángeles. Es muy irónico porque yo ya cuando desarrollo, lo primero que me desconecto es de los ángeles. Pero mi hermana decía, ¿no? Que por varias cuestiones ella creía que yo veía ángeles. Entonces, pero sí me decían, es que tú veías cosas que los demás no veían. O sea, no lo señalabas, o sea, a veces te daba miedo, a veces decía, ay, no, 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 me dio miedo. Y a veces decía como si estuviera jugando con algo, ¿no? Eran como, no era que solamente tuviera yo un tipo de actitud ante algo que yo estuviera viendo, yo tenía diferentes tipos de actitud dependiendo de lo que estaba viendo. Entonces, pues desde ahí, ¿no? Y yo, cuando empecé a entender que esto que yo veía no lo veían los demás, o sea, cuando yo lo racionalicé, ¿Qué pues edad fue, tenías, Isabel, cuando tú te das cuenta de eso precisamente? Percatas que pues no todas las personas veían lo mismo que tú. ¿Qué edad más o menos tenías? pues, que yo recuerde, tenía yo como 6 años, 7 años aproximadamente. Para ese entonces yo viajaba mucho en los pueblos de aquí de Yucatán. Yo soy de Yucatán, Mérida, Yucatán. Qué Mi mamá padre. trabajaba en un partido político que no voy a mencionar. Entonces hacían muchas campañas en los diferentes municipios, comisarías y todo eso, ¿no? Entonces, pues viajábamos a todas horas, ¿no? Pues cuando estábamos de regreso, pues yo me acuerdo, ¿no? Que de repente cuando pasaban en las comisarías, pues no sé si sabes, ¿no? Los municipios se conectan entre ellos a través de comisarías. Entonces, haz de cuenta que de repente pues veíamos en la carretera caminar a la gente, señores, señoras, que iban de una comisaría a otra. Entonces yo había visto varias veces que veían a la gente, la subían a la cama de la camioneta para darles el ride, ¿no? ¿A dónde va? Sí, a Texcoco. Nosotros llegamos para allá. Entonces, ahorita le alcanzamos, ¿no? Entonces lo subían siempre a la cama de la camioneta de atrás y todo, ¿no? Y los bajaban. Y en una de esas, pues yo me acuerdo que estaba yo adelantito, estábamos platicando, no me acuerdo, ¿no? Y de repente yo veo un señor, ¿no? Yo veía un señor con sus alpargatas, sus ropas de guayabera y todo, su sombrero. Alpargatas, ¿qué es esa palabra? Aquí las alpargatas son, o sea, bueno, muchos conocen las alpargatas de otra forma, ¿no? Es un tipo de zapato. Hay unos alpargatas que son de tela, pero las alpargatas de acá de Yucatán son de madera con unas tiras, de 2 tiras, que son las que utilizan las personas que se van al monte a cortar leña, a trabajar en la milpa, pues justo porque la madera les protege mejor los pies de las piedras, porque aquí hay mucha piedra, el suelo es cárcico. Entonces, tenía sus alpargatas y tenía leña, tenía agarrada leña. Y a mí ya me había tocado ver que subían en la parte de atrás. En una de esas yo veo y boom, pasan de largo y yo les dije, ¿por qué no pararon al señor? O sea, ¿por qué no le dieron ride al señor? Y mi mamá se me queda viendo, ¿qué señor? Acabo de ver un señor con su leña que estaba caminando, ¿por qué no le dimos ride si siempre les damos ride?
Y mi hermano sí se voltea a ver a mi mamá y me voltean a ver los dos. Es que tenemos prisa, ¿no? Pero yo vi, mi mamá al inicio me dijo, ¿qué señor? No había ningún señor, ¿de qué estás hablando? Ahí fue cuando yo dije, caray, yo lo vi clarito. Tú lo viste clarito, ok. Entonces, no lo viste ni siquiera así como que transparente no, yo lo vi completo como cualquier persona. Como cualquier persona, solo le vi la espalda, el sombrero, las ropas, me acuerdo, pues así vestía la gente, ¿no? Así se viste la gente en los pueblos, y se veía que era una persona mayor, y venía cargando su leña. Entonces, me pareció como muy curioso, porque además aquí, o sea, el color, haz de cuenta, de la ropita, pues usualmente es muy claro. No era algo como que no había manera de que mi mamá y mi hermano no lo hayan visto, porque tampoco es que estuviera yendo tan rapidísimo, ¿no? Porque hasta yo hice así, yo dije, ahorita van a parar, no hice así, y cuando vi que no pararon y vi que seguía ese señor, y yo me quedé y le dije, oigan, y ahí fue cuando se sacaron de onda, ¿no? Y cuando yo vi ese sacón de onda fue cuando yo dije, igual y sí no estaba ya nada, igual y no había nada. Sí, sí, ahí fue cuando fue la primera vez que yo dije, estoy viendo cosas que los demás no ven. Sí. Sí, híjole, bueno, me imagino que para ti haber sido así como que un shock decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy viendo algo que pues las demás personas no ven? Sí, claro. Oye, Isabel, hablando de cosas más espeluznantes de ese índole, ¿te llegó a pasar que viste algo que te haya dejado impactada, que te haya dado miedo, que hayas dicho, ¿por qué tengo este don o por qué tengo la capacidad yo de poder, pues ahora sí que percibir este tipo de entidades? O sea, de mi vida se empezó a acercar. Ellos me advirtieron que me iban a dejar de ver. O sea, que yo iba a dejar de verlos. Entonces, como que hubo un tiempo en el que no es que se haya apagado, sino como que se bajó la intensidad de esa sensibilidad, pero porque yo ya estaba por vivir una situación en mi vida que no es espeluznante, pero no por el contacto con los muertos, sino con los vivos. O sea, fue una etapa en la que yo viví muchos tipos de abuso en mi infancia, ¿no? Y entonces cuando yo salgo de esa etapa, pues ya regreso a casa de mi papá, porque en ese entonces mis papás se habían separado y era que yo pues acompañaba a mi mamá a su trabajo y todo el rollo, ¿no? Entonces en ese momento regresé a vivir a casa de mi papá, que era una casa muy antigua de la época del Porfiriato, ¿ok? O sea, era no diría como casco de hacienda, lo que pasa es que en esa colonia donde está esa casa, porque sigue ahí, nada más ya no la vivimos, o sea, ya no es nuestra, fue una de las primeras haciendas que se asentaron dentro de Mérida. Ahorita se llama la Casa de la Cristiandad. En ese entonces era la casa de Domingo Sosa, era una hacienda azucarera. Y de hecho tiene mucho sentido porque ahí hay cenotes, o sea, ahí ya hay entradas a cenotes. Contaminadísimos ahorita, pero cenotes. De veras. Entonces, la cuestión es que se fueron como que construyendo diferentes casas en el siglo XIX y esa creo que fue, no sé si la última o la penúltima casa que se construyó en el siglo XIX o principios del siglo XX, porque creo que decía 1904, algo así, y la fecha, ¿no? El año en el que se hizo. Entonces, que era para ya finales del Porfiriato. Entonces, o sea, para que te hagas una idea del tipo de casa. Sí, me imagino, con muchísima historia. Sí, una casa muy grande. Además teníamos, perdón que te haya interrumpido, teníamos un patio gigante con árboles frutales. O sea, tú podías construir en el patio, sin exagerar, como unas 6 casas del Infonavit. Entonces yo regreso a ese lugar y ahí sí que se movían muchas energías. Entonces yo nunca voy a olvidar, por primera vez en mi vida se me subió el muerto.
Bueno, no, o sea, sí con lujo de detalle. No te puedo decir como exactamente con lujo de detalle, porque como era la primera vez que me pasaba, hay cosas que las tengo borrosas, ¿no? Porque además la Ujú. parálisis de sueño te da en este momento liminal entre, o sea, la vigilia y el sueño, o sea, y entrar al sueño, ¿no? Entonces, y también, o sea, me acuerdo que es que fue Lo en que la, recuerdes, es lo que que fue en recuerdes. la madrugada. Y yo recuerdo, a mí nunca me había pasado eso en otras partes. O sea, fue a partir de que yo regresé a esa casa. Yo percibía muchas sombras, ¿no? Y a mí no me gustaba dormir completamente a oscuras, pero pues como yo compartía cuarto con mi hermana, y mi hermana, te digo, es mucho mayor que yo, y se me decía, no, no, apágalo, que no sé qué, apaga la luz. Entonces yo recuerdo que empezaron a ver sombras a mi alrededor que susurraban. Pero entonces yo me dormí así, me esforcé mucho por dormirme para no hacer caso, porque yo pensé, me estoy imaginando cosas otra vez. Y fue cuando caí en el sueño y en eso, en un momento yo creí en mí que pasó poco tiempo, a lo mejor y fue en medio de la madrugada, pero luego despierto, pero despierto y sigo escuchando esos murmullos, pero no me puedo mover. Y no me puedo mover, y no me puedo mover, y no me puedo mover. Y caí en la desesperación y yo recuerdo que estaba yo tratando de hablar. Y yo recuerdo porque teníamos el ventilador, aquí tenemos ventilador en el techo. Recuerdo que yo parpadeaba porque se me secaban los ojos con el aire del ventilador. Recuerdo que entonces yo no entendía qué era lo que estaba pasando, me estaba dando miedo. Pero de repente me dio un cansancio y me volví a quedar dormida hasta la mañana. Creo que esa vez así como que me desperté así muy abruptamente, que yo para el momento en el que me dormí sin poderme mover. Y ya luego de ahí se fueron haciendo muy frecuentes, o sea, eran tan frecuentes que yo ya sabía. Pero me acuerdo que se lo conté a mi mamá, y porque veía yo a mi mamá los fines de semana. Y me decía, no, pues reza el Padre Nuestro para que no te pase y ya se vaya. Entonces, y yo me acuerdo, ¿no? Que rezaba el Padre Nuestro, o sea, que mi fórmula era rezar el Padre Nuestro y volverme a dormir. Entonces, como que fui entendiendo que cuando yo más me resistía en la parálisis, más desesperación me daba. En cambio, cuando me dormía, luego me volvía a despertar. Entonces, y creo que yo misma, sin saber nada, pude distinguir entre una subida de muerte y una parálisis de sueño. Una de las veces que me pasó, yo ya estaba más grande, yo estaba más adolescente. Mi papá, me acuerdo que mi papá tenía una bodega en el patio, en el fondo del patio tenía una bodega de herramientas, y él ahí tenía guardado un espejo de madera muy bonito. Este espejo lo tiene mi hermana ahorita. Sí, se mueve, es como para tocador. Y recuerdo que le dije a mi papá, oye papá, ¿me darías ese espejo? Está muy bonito, yo lo usaría en mi tocador. Pues si lo arreglas, entonces me acuerdo que lo lijé, lo barnicé y todo. Entonces, por ese espejo me dieron ganas de mover todo mi cuarto, porque yo soy Virgo, entonces me gusta ponerme a organizar mis cosas. Entonces, la cuestión es que acomodé mi cama y volví a acomodar los muebles de mi cuarto y no me di cuenta. O sea, yo sin querer, o sea, puse los espejos, todos los espejos de mi cuarto, alrededor de mi cama. Por Dios. Los puse alrededor de mi cama, no me di cuenta, ¿no? O sea, incluso había hasta un mueble que no tenía espejo, pero sí tenía un vidrio que era de un cristal tan fino que se transparentaba mucho. No se transparentaba, se reflejaba mucho, tenía un acabado especial. Cuestión que en la madrugada, como a las 3 de la mañana, y recuerdo que era esa hora porque tenía no mi teléfono, mi relojcito, ¿te acuerdas de esos relojitos de alarma? Sí, desnudo. Estaba mi reloj a un lado y yo lo podía ver de reojo. O sea. Entonces me acuerdo que esa vez a las 3 de la mañana abro mis ojos y no me puedo mover y dije, chispas, es otra vez. Pero esta vez lo sentí diferente. Primero que nada, el aire lo sentí muy, muy raro, muy pesado. ¿Y así duermes tú? No, yo duermo de lado. Sí. Pues sí, me acabas de decir, ¿verdad? Sí, no, yo duermo de lado. Entonces yo estaba así y se me hizo muy raro. Y yo quería mover y sentía que no me podía mover. Pero sí podía medio mover mi cuello.
o sea, lo que sentía como si algo me estuviera agarrando las muñecas y las piernas. Y entonces empecé a sentir así como una especie de náusea, no sé, te puedo decir si mareo, pero empecé a sentir raro, ¿no? Y en una de esas, o sea, así como vi de reojo el reloj, de repente veo que tengo los espejos alrededor y en el reflejo de ese espejo que acababa yo de traer a mi cuarto, vi a una entidad sin carne, o sea, no sé, o sea, sin piel, pura carne, Descarnado, el que le puro, llaman. un descarnado, sí, exactamente. Y olía a carne cruda. Oh, ¿ya viste ese video de Robin Williams en donde baila la de DJ? Sí. Así, se empieza a quitar la piel y todo eso. Bueno, así, pero solo por el puro músculo. Pero además se sentía terrible, ¿no? Y se sentía como si un aliento caliente estuviera, como si tuviera aquí a alguien. Y se sentía Ay. el rebote. Entonces yo veía cómo estaba jalando. Y yo, entonces, obviamente, como si fuese un demento. Ya sabes, ¿qué sabes? Pero no era un ser oscuro ni nada, era un ser sin piel. Nada, pues ya, o sea, de repente llegó un momento en el que perdí el conocimiento y sí, ni chance me dio de rezar, ¿cómo se llama? Bandera de México, nada, o sea, de la bandera de México se me vino a la mente y yo perdí el conocimiento. Y eso sí, me acuerdo que me desperté como a las 4:30, 5 de la mañana, súper asustada, pero al mismo tiempo estaba yo muy cansada. Yo recuerdo que esa vez, porque estaba en la secu, me acuerdo que esa vez eh, estaba yo en la escuela y me estaba durmiendo y yo quería despertarme y no podía, o sea, hasta los maestros decían, ¿estás bien? Y todo, ¿no? Tiempo después, o sea, muchos años después o sea, resulta que ese ser ya se le había manifestado a mi hermana, también mi mamá ya lo había percibido, a mi hermano también le había pasado, o sea, como que a todos nos ha aterrorizado. Y no tiene mucho tiempo, hace unos años, fui con cierto creador de contenido, que tampoco voy a decir su nombre. Fuimos a grabar Ok. unas psicofonías porque haz de cuenta que antes de los dueños que están ahorita en esa casa, entraron a vivir ahí unos gringos estadounidenses. Entonces, yo hice amistad con ellas porque hice un círculo de mujeres, las invité, les gustó. Yo les dije, no, pues si me dejan hacerlo en la casa, estaría increíble. Hicimos un círculo allá y todo eso. Y a partir de que yo fui, empezó a ocurrir la puerta de la cocina, de la parte de atrás de la cocina. O sea, haz de cuenta que, o sea, es que esa casa tú entrabas y había un recibidor gigante. Luego estaba la sala, estaba el comedor, luego la cocina, y en la parte de atrás tenía una pequeña como cocineta, pero tenía un baño en la parte de atrás. Ese cuartito que estaba junto a la cocina antiguamente era el cuarto del servicio, ¿sí me voy a entender? De las personas que daban servicio. Entonces ellos tenían su propio baño, de las que limpiaban, cocinaban y todo eso. Entonces, tenían su propio baño en la parte de atrás. Ese pedacito, ese cuartito, siempre se sintió una energía muy fuerte. Entonces, la puerta de ese baño se empezó a abrir sola. Entonces, la señora me decía, ¿no? Todo en inglés, o sea, que se abría Open the door. Sí, always open the door, ya sabes. O sea, entonces, que además cuando yo hablo inglés, hablo como Sofía Vergara, ¿no? I think it's a Ay, no. ghost. Ni lo digas porque así estoy yo y ya tengo 10 años acá y este acento nunca se me va a quitar. Pero bueno. Sí, I think this is a ghost. I think it's a ghost. I'm pretty sure this is a ghost. Sí. Y me dice, ¿no? Que al día tenía que estar cerrando esa puerta como 10, 15 veces. Y estaba muy cañón porque tenía o sea, para empezar es una puerta antigua, madera dura, pesada. Pesadísima. Entonces, de manera que también, o sea, la misma humedad del piso y el piso que era de pasta, o sea, solo con la puerta y el piso se podía trabar. Entonces había como un gancho que se le tenía que poner. Entonces ellos me cuentan, no es que aquí ya vino una vez, pasó un huracancillo acá. Entonces,
que había mucho viento, se azotaba, me dijeron, se azotaba mucho esa puerta, pero nunca se abrió por mucho viento que hubiera, o sea que había muchísimo viento afuera, nunca se abría. ¿Cómo es Sí, por lo mismo posible? pesada, ¿verdad? Que está. Claro, ¿cómo es posible que se esté abriendo a cada rato? O sea, ¿qué es lo que? Y me dijeron, esto empezó a pasar desde que tú llegaste. Afortunadamente, la señora no se asustaba ni nada, le encantaba la idea. Entonces, llamé a esta persona y le dije, oye, mira, está pasando esto, estaría buenísimo que hagamos, yo estoy muy segura que está pasando algo ahí. Ya fui a canalizar y no es mi papá, porque creían que era mi papá murió en esa casa. Ok. Des- o sea, pues sí, o sea, entonces, es que estaba yo buscando la palabra para no decir la que dije, pero bueno, ya la dije, para que te monetice YouTube. Desvivido tu Pero padre. no sino de manera natural, pues, ¿no? Sí, sí. Entonces, el caso es que yo canalicé antes de llamar a esta persona y le dije, no es mi papá, no es mi papá. Si mi papá se quisiera comunicar, no necesitaría nada de esto, ¿no? Él haría otra cosa. O sea, este no es mi papá. Y se lo pregunté, ¿papá eres tú? No. De hecho, mi papá lo sentí como, ten cuidado. Entonces, la vez que fuimos a grabar las psicofonías y todo, ahí fue cuando en mi canalización yo percibí a este ser descarnado, ¿no? Era el mismo, pero hace cuenta que estaba, no, ya no vivía yo ahí, no, sí, era este mismo, pero hace cuenta que estaba flaco, así como chupado, 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 chupado. ¿Sabes a qué me recuerdo? ¿A qué me recuerda? ¿Llegaste a ver en Harry Potter a Voldemort cuando está en la mente de Harry? Le das ¡Avada Kedavra! Y así, pero pon tú más en grande, ¿no? O sea, más en grande y más escuálido. Pero había como si tuviera un cordón umbilical conectado, estaba conectado a alguien, y yo dije, híjole, tiene preso a alguien, como Vecna, ¿no? Ese de Stranger Things. De Y veras. cuando hago así, era un tío, porque era el esposo de mi tía abuela, que igual se salió del chat en esa casa. O sea, él vivió sus últimos años allá, mi mamá y mi papá lo cuidaron. Este tío perteneció a un grupo de crimen organizado de Estados Unidos, italiano, muy famoso. Sus iniciales empiezan con Al y terminan Claro. con Capone. Sí, para no decir el nombre, empiezan con Al y terminan con Capone. O sea, está el mito que él trabajaba, porque trabajaba en aviación y había ahí todo un asunto que era un secreto a voces, ¿no? Que todos sabían. Como por alguna razón, no sé si por las cosas que este tío presenció en su estadía ya, porque hace cuenta que cuando cae este líder, que ya no vamos a mencionar, Que ya no vamos a dar más. sí, cuando lo agarran y lo están persiguiendo por el FBI y todo eso, pues toda su gente se esparce, ¿no? Entonces, los que sabían dónde había dinero, entre otras cosas, él estuvo y presenció cosas, a lo mejor había muchos remordimientos y muchas cosas. Y eso fue lo que me transmitió y que por eso este tío no había podido trascender y estaba como atrapado ahí y este ser lo tenía ahí. Y yo recuerdo, ¿no? Que cuando estaba más chica, se cuenta cuando ellos regresamos al pasado, cuando estaba más chica y estaba yo teniendo trastornos de conducta, yo dejé de comer, porque yo siempre fui una niña, pero pues vivimos en una sociedad que nos obligan a estar en un estándar de belleza desde chiquitita. Sí. Entonces yo desde niñita tuve trastornos de conducta alimentaria y me acuerdo, ¿no? Que esa vez no había yo comido para nada y me levanté a devolver, pero no había nada. O sea, no a propósito lo estaba haciendo, o sea, mi cuerpo estaba expulsando algo. Y parecía que me hubiera yo chutado un festín. Estuvo muy raro, ¿no? Entonces, sé que está muy escatológico esto, pero vaya, esa vez le dije a mi hermana, ¿no? Oye, ¿me traes un vaso con agua? Y ella me dijo, pero acompáñame a la cocina, porque ir a la cocina era un trayecto largo. Y yo dije, ay, para eso voy yo. Entonces fuimos.
Y ya le dije a ella luego, oye, ¿me cuentas mañana qué soñaste? Porque me dijo, es que soñé algo feo y tengo miedo. Entonces, y a la mañana siguiente mi hermana me cuenta que soñó que estábamos durmiendo en esa parte de la cocina, ¿ok? En donde canalizamos la psicofonía, que estábamos durmiendo ahí porque ahí había donde colgar hamacas, que estábamos durmiendo ahí y que de repente en el sueño yo despierto a mi hermana porque yo estaba gritando que unos entes, unas entidades me estaban atacando, que eran dos atacándome. Pero eso fue en el sueño de tu En el hermana, sueño de mi ¿verdad? hermana, sí. Mientras yo estaba devolviendo en el baño y estaba soñando eso. Y que ella también la tenían agarrada. Entonces ella, de algún modo, las dos buscamos en el sueño cómo liberarnos y que en el sueño mi hermana me pregunta, ¿quién te estaba atacando? No sé, solo me acuerdo que era el tío Ernesto. ¿Y viste al otro? ¿Y así se llamaba? No, sí, así se llamaba el tío Ernesto. Solo que al otro no lo recuerdo. Y mi hermana tampoco alcanzó a ver al otro, pero era en ese mismo lugar. O sea, el sueño de mi hermana se dio en ese lugar en donde yo percibo que está esa entidad. Justo nunca volví a sentirlo en mi cuarto, porque después de esa vez que sentí como me jaló toda la energía, yo cambié los muebles, me di cuenta que pues abrí portales con los espejos Con tantos y todo eso. espejos, ¿verdad? Exactamente. Y estaban todos los espejos de mi cuarto alrededor de mi cama. Obviamente le hice un atajo y entró por ahí. Entonces nunca más volví a sentir a esa entidad. Y siempre había una energía. Mi mamá, hasta el día de hoy, o sea, le puedes preguntar, y ella comenta, es que siempre en esa parte de la cocina, y es muy curioso además, porque en la parte de abajo hay todavía un sótano. Ese sótano antiguamente conectaba unas catacumbas, esas casas, ¿ok? Eran casas antiguas, entonces todas las casas para cuando habían ataques pirata, sobre todo por ejemplo que tiempo después vino la guerra cristera, Para esconderse. fueron los que rellenaron esas catacumbas y bloquearon y ya solamente se hizo un pequeño sótano en la parte de abajo. Pero en donde se sentía muy fuerte y muy pesada la energía era ahí y sí logramos captar la psicofonía y la psicofonía decía mi nombre, sí. Voy a ver si la encuentro. Es que como ya no me comunico con esa otra persona. Pero voy a ver si la encuentro. Si la encuentro, te lo paso. Porque sí, Claro. sí se oye como dice. Sí, sería interesante. A ver, Isabel, tengo muchísimas preguntas. A ver, primero, comentas que tú de niña veías estos aluches. A ver, platícanos cómo eran estos seres. Bueno, te platico yo. Yo nací en Puebla, pero de hecho, yo crecí en el norte de México, en Chihuahua. Entonces, yo recuerdo mucho a mi abuelita hacer comentarios acerca de, ella veía un duende y este duende jugaba con mi hermana, la que me sigue a mí, yo soy la mayor, le llevo 5 años. Entonces, yo me acuerdo que ella jugaba pero pues, X, ¿verdad? Nunca yo. Pero ella siempre decía que su amiguito, y mi abuelita decía que era un duende. Para mí, para nosotros acá bueno, yo ahorita vivo acá en Texas. Para mí, para mi interpretación, es lo mismo una luche que un duende. A ver, platícanos para que también la gente sepa un poquito más acerca de los aluches. Sí, claro. En singular es alush y en plural es alushes. Ah, ok. En singular es alush. Bueno, un alush, hay muchas cuestiones, ¿no? Usualmente dentro de la mitología, a la luz, eran seres que antiguamente hacían, o sea, creaban los mayas a partir de la piedra o del barro para proteger la milpa, para proteger las casas. Pero también hay pues hay otra versión, es que son seres elementales como los duendes, ¿no? De los espacios verdes, del monte, son guardianes El del bosque y monte. todo, sí, ¿verdad? Sí, acá es puro monte. O sea, aquí, porque es pura planicie. Por ejemplo, acá
los Xmenes, que son como brujos, digamos, mayas. Su nombre correcto deben ser sacerdotes mayas. Le pusieron brujos, los católicos les pusieron ese nombre de brujos, pero digamos que los hombres y las mujeres sagrados o los abuelos realmente están más vinculados con ser un abuelo o un sabio, el sabio del pueblo. Se les conoce como Xmenes o curanderos, digamos, y Ixmenes para las mujeres. Ish es un prefijo que refiere a mujer. Entonces, ¿por qué te estoy comentando todo eso, no? Porque los Xmenes y las Ixmenes, cuando se va a haz de cuenta, cuando alguien compra un terreno, cuando alguien va a iniciar una construcción en algún lugar y así, siempre les dicen, o sea, los arquitectos, los ingenieros, dicen a los albañiles que llamen al Xmen o al Ixmen para que vaya a bendecir el lugar y les dejen ofrenda a los aluches para que les dejen continuar con la construcción. Y pasa, hay testimonios de gente que dicen, ay, no, nada que ver, no lo hacen, y les empiezan a pasar cosas, se accidentan y cosas así, hasta que entonces ya les hacen la ofrenda. O sea, tú no puedes llegar al Monte Maya en Yucatán sin darle una ofrenda a los aluches. Entonces son seres que están dentro de la naturaleza, o sea que hayan sido creados antiguamente y que se hayan quedado ahí como parte del territorio o como parte de los elementales. O sea, yo pienso que les decimos aluches a los dos. Yo creo que hay diferentes, hay unos que son hechos por los humanos y hay otros que son de la naturaleza, pero les decimos de la misma manera, ¿no? Al final, lo que yo recuerdo cómo son, es que son seres no más altos de 30 a 40 centímetros. Algunos pueden llegar a ser más pequeños, algunos pueden llegar a ser un poco más grandes, pero no, o sea, no llegan siquiera al medio metro. Ok, chiquitos. Y sus cuerpos son como de niños, ¿qué quieres? 3 años, 4 años, pero más desarrollados, un poquito más erguido, manos muy grandes, pies muy grandes, y la piel es, muchas veces decimos que es como si fueran viejitos, pero más allá de que porque están arrugados, es como si estuvieran derretidos, es como si estuvieran hechos de cera. La piel, ok, interesante. Además, yo no, o sea, yo no recuerdo porque es que ni siquiera tienen una personalidad ni de adulto ni de repente son muy juguetones y de repente son muy regañones. No sé cómo explicártelo, pero más o menos así es como yo los recuerdo. Y recuerdo que usualmente están como en telitas, como en harapitos, pero haz de cuenta que a mí me robaban las ropas de mis muñecas, y se las ponían ellos, ya sabes. Oye, y dices que ellos te dijeron que tú ibas a dejar de verlos, ¿verdad? Sí, me dijeron, me avisaron, me estuvieron avisando, pero hasta que llegaron un día y me dijeron, eran dos, Tito, Tita, y había otro que nunca me acuerdo de su nombre, era el más callado, y que justo lo que ellos me dijeron es que yo estaba por vivir un momento de mi vida muy fuerte, que ellos no querían presenciar. Ay, sí, con el destino, ¿verdad? O sea, Qué que fuerte. cualquier intervención que ellos hicieran se iba a cambiar el rumbo de mi vida y yo me iba a alejar de mi propósito. Por eso ellos no podían intervenir. Y fue cuando los dejé de ver y fue cuando me pasaron muchísimas cosas en mi infancia. Sí, ellos me avisaron. Oye, qué impactante eso, Isabel. Y bueno, pues lo siento mucho que hayas tenido que pasar todo esto. A ver, coméntanos acerca para ya no recordar No te cosas preocupes, tristes. todo bien, todo bien. Ya fui a Mira, terapia. qué Perdón. bueno, fíjate, es lo mejor que pudiste haber hecho. Sí, yo me rehusaba a hacer eso, pero terminé Sí. tomando la palabra de que sí, es muy necesario sacar todas esas cosas que, pues, yo creo que todo mundo en esta vida, en menor o mayor circunstancia, hay cosas que sí pueden afectarnos. Pero bueno, volviendo a lo tuyo, a ver, cuando tú dices a ver, primero lo de los espejos, porque yo ya había escuchado que los espejos eran portales. De hecho, te platico algo así súper rápido. Sí, claro. Cuando a mí me pasaron cosas aquí en esta casa, tu casa, yo vivo acá en Texas,
por andar yo buscándole ruido al chicharrón porque quería capturar EVPs, fantasmas, tú sabes, ¿no? Ujú. Fui a lugares embrujados. Mis seguidores saben esta historia, pero me pasó algo muy peculiar que a lo mejor no comenté. Yo tenía una amiga que, bueno, ella desgraciadamente ya falleció. Esa es otra historia de brujería que me gustaría un día platicarla. Está muy reciente. Lo siento Ella mucho. tiene una hija, gracias. Ella tiene una hija que tiene esta percepción muy fuerte, extrasensorial. Ella me dijo cómo poder yo hacer una limpia aquí en la casa. Palo santo y frecuencia, no sé qué. Bueno, el chiste es que empecé y me dijo que prendiera una vela porque en esta casa murió una señora que tenía cáncer. Entonces, yo no le atribuía nada malo a esta señora. Cuando yo me vine a vivir a esta casa, pues yo me enteré hasta después de que había muerto. Y nunca me pasó nada, nunca sentí nada hasta que yo empecé a ir a estos lugares. Yo el portal fue mi culpa, yo lo abrí. Pero me llamó mucho la atención que cuando me dijo ella, ponga una vela blanca, haga unas oraciones por si algún espíritu, ¿verdad? O alguien que esté ahí, pues lo necesita. Pues yo me rehusaba a hacer eso porque tenía miedo. Pues así con todo el miedo agarré la vela blanca y empecé a hacer oración y dije, ¿verdad? Que esta vela pues le sirva a alguien que necesite esa luz y que se vaya de aquí, que no pertenece, bla, 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 ¿no? Así bien tranquilamente y pues así como que yo un poco temerosa de eso, dejé la vela enfrente del espejo pues en mi lavabo, en el baño de mi recámara. Mi recámara está en el primer piso. Y fíjate que bien curioso porque pues yo no sabía nada de los espejos, de que podían ser portales. Mi amiga me manda un mensaje, me dice, oye comadre, porque era mi comadre, oye comadre, dice su hija, que pues que le dijeron que quites la vela que está en el primer piso. Entonces yo dije, a ver, o sea, para empezar, ¿quién le dijo a ella cómo supieron que yo tenía una vela en mi recámara, en el baño de mi recámara, que está efectivamente en el primer piso? Entonces mi amiga me contestó, son sus guías espirituales y a ella le informan. Así le dijeron, que Ujú. dile a Judith que quite la vela que está en el primer piso, en la planta abajo, en el primer piso. Entonces le dije, no, pues sabes que ya, too late, porque pues ya la vela ya se va a consumir. Me dijo, no le hace de todas maneras, comadre, quítala, porque dicen que son portales y que si por angas o mangas anda por ahí alguna entidad, ve la luz y se va a salir. Platícame, tú que pusiste esos espejos alrededor de tu cama y tú que sabes un poquito más, explícame acerca de por qué se dice eso o por qué, cómo funciona esto. Bueno, hay una diferencia entre el tema de los espejos y el tema de las velas como portales. No todos los espejos, no porque tengas un espejo tienes un portal. Lo que a mí me pasó fue que yo puse alrededor de mi cama pues varios espejos y entonces estaban encontrando pues varias imágenes, ¿no? Y habían, o sea, eran espejos antiguos que estaban cargados con cierta energía. Dentro de una casa no había mucha energía. Alrededor de una persona que tiene un linaje, porque yo tengo un linaje de bruja. Entonces yo luego lo fui aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Fui como, mira, mi bisabuela era yoruba. No, mira, mi bisabuelo era boticario. No, bueno, pues con razón, ¿no? Hay todo un camino hacia Ok. allá. Entonces, se da cuenta que las personas cuando tenemos algo ya de nacimiento, tenemos desarrollado un poquito más pues esta antenita espiritual. Yo pienso que todas las personas pueden acceder a la magia. Yo pienso que todas las personas pueden aprender a desarrollarse espiritualmente. Como todo en la vida, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy una papa en matemáticas. Pero si me esfuerzo muchísimo y le entro y estudio y repaso y practico y todo, pues puedo llegar a aprender a hacer
algo de física, ¿no? Con mucho trabajo y tal vez no igual que otros que son más hacia eso. Sí, depende de la persona, se dan diferentes, Claro. se les facilita X o Sí, tal cual. lo mismo es con la magia. Hay a quienes tienen más como cercana esta parte y lo pueden desarrollar un poco más y así. Y hay quienes pues van a ir, pero todos lo pueden desarrollar con el paso del tiempo, con el paso de la práctica. Es algo que tenemos naturalmente todas las personas y todos los seres. Lo que pasa es que como tenemos también muy romantizado de eso, de la magia de Bibidi Babidi Boo, o Avada Kedavra y así, pues Abracadabra, sí, sí. sí, claro, o Abracadabra y todo eso. Entonces, pero hasta los animales tienen maneras ellos de transmutarse, de regenerarse. Los gatos son seres sumamente místicos. Entonces, vaya, pues yo tengo esa creencia, ¿no? De que todos podemos desarrollarnos. Pon tú que, pues, una pequeña bruja o un proyecto de bruja que estaba dormida en medio de espejos, pues claro Sí, que hay sí. una serie de Atrajis. objetivo, pues para atraer algo, para hacer la suficiente energía y abrir un portal, ¿ok? Con un espejo o con varios espejos, ¿me explico? Entonces tienen que haber ciertas circunstancias alrededor, no solo por tener espejos. Ahora, en el tema de las velas y las veladoras, ahorita hay como mucho miedo hacia las velas. O sea, la otra vez vi un TikTok que decía un muchacho que no enciendan veladoras en la noche porque es malo, porque los espíritus. Y yo, wow, frenen un momentito. Entonces, antiguamente, antes de la electricidad, las personas se la pasaban Pues abriendo y sí. cerrando portales. O sea, las velas, Sí, claro. su uso original de las velas era para iluminarnos en la noche. Claro. Entonces, no tenían esta connotación necesariamente mística o brujesca. Entonces, que sí se puede Pero utilizar. frente a perdón, Isabel, que te interrumpa, pero enfrente de un espejo. No era en sí la vela que estuviera prendida, era no dejarla enfrente del espejo. Sí, entiendo. Por eso te digo, o sea, sí, es que sí puedes dejarlas. O sea, es que antiguamente los egipcios, ¿ok? Para poder iluminar mejor, ponían una vela frente a un espejo porque el espejo refracta la luz y la aumenta. ¿Ok? La cuestión es que tú lo estabas haciendo con una intención. Tú, si se te hubiera ido la luz, o sea, es más, o sea, así para que la gente le pierda el miedo. Si se te va la luz en la casa, lo mejor que tú puedes hacer es poner unas velas frente a un espejo, porque el espejo va a refractar la luz y va a hacer que se amplíe mejor, ¿ok? O sea, vas a tener más luz, o sea, vas a poder ver mejor. Pero como tú lo hiciste con una intención, como tú la pusiste con una intención, entonces es cuando se abre el portal, ¿ya? Es diferente. Ahí es diferente. Entonces, y por ejemplo, es algo que podrías hacer de manera segura, porque no tiene nada de malo abrir y cerrar portales, o sea, siempre y cuando tú los sepas cerrar o los sepas trabajar, ¿ok? Porque las brujas nos las pasamos abriendo y cerrando portales, ¿ok? Yo con el tarot, o sea, además de que lo estudio, canalizo a través de él, pues yo me la paso abriendo y cerrando portales, ¿no? Pues justo, ¿no? O sea, es aprender, o sea, no abras un portal si no sabes cómo cerrarlo. Por ejemplo, una buena manera de utilizar lo del espejo y la veladora es poniendo, primero que nada hay que ungir la veladora. Yo siempre recomiendo, así sea incluso para uso normal, de iluminar tu casa. Para usar, sí. Ungir tu veladora antes, o con alcohol, o con vinagre, o con aceite de oliva. Y digo, tampoco pasa nada si se te olvida hacerlo, ¿eh? Lo que pasa es que la energía de la tienda y todo el mundo ya lo manoseó y pues esa energía va a entrar a tu casa. Pues yo lo recomiendo, pero no es como que se te va a poner un espíritu chocarrero en tu casa. Tampoco es tan así, ¿no? Entonces, yo recomiendo ungir la veladora, limpiarla antes, ponerla en un vaso de vidrio, ¿no? Y todo. Si ya viene con el vaso con todo y el vaso lo ungimos y así. Y la ponemos encima de un plato, ¿ok? Y le hacemos un círculo de sal alrededor. Y entonces así es como nosotros, si tú le vas a poner intención a esa veladora, así es como nosotros protegemos la intención y abrimos el portal con el espejo, a través del espejo,
para que vaya directo hacia donde queremos que vaya. Esto yo lo quiero para que el alma de fulana de tal tenga paz. Y la ponemos, incluso ponemos un retrato si quieres. Y va a ir directamente y va a estar protegido. Pones un vasito con agua para que haya más comunicación, porque el agua es un transmisor de energía. No es necesario el espejo, pero vaya, esa es una forma segura de hacerlo. Cuando se acabe la veladora, retiras la sal, retiras el vaso y puedes limpiar el espejo con vinagre intencional, como todo portal que se haya abierto, se cierra por el poder de estrés, la oración que tú quieras, en el nombre de Dios, en el nombre de Miguel, o lo que sea, ¿no? O tu Y así, creencia. y tu creencia, y tiras el agua a la calle, y ya sabes, o sea, pero esa es una forma segura de hacerlo. Y justo, sí es importante que esté en el piso porque el piso tiene vibración y así es como se emite más, se abre más fuerte. Lo que pasa es que de repente también nos dan instrucciones a medias. Yo no es que yo no sea, no es que yo esté en contra de que se den o se pongan rituales o recetas en las redes sociales, pero hay que decir las cosas bien y hay que pues transmitir las cosas, ¿no? Desde el lugar que todo va a tener consecuencia para bien o para mal. Si tú estás dispuesto a asumir lo que venga, porque, o sea, también un poco hay que perderle el miedo. Esto es prueba y error. Si me va bien es porque lo hice bien y si no, pues ya aprendí, ¿no? Y vuelvo a Ya comenzar. aprendí, Me hago mi exacto, limpia a y la le mar. sigo, ¿no? Entonces es también dejar de ver los rituales están todo todo el tiempo estamos haciendo rituales, desde el momento en el que nos levantamos, nos lavamos los dientes, nos lavamos la cara, y eso es un ritual. Yo pienso que justo, ¿no? O sea, hay que tratar de naturalizar más este otro lado, hay que naturalizar más la convivencia con este otro lado. Sí. Oye, Isabel, bien algo que me llamó mucho la atención. Hablas de la canalización, hablas del tarot. ¿Cómo es ese proceso donde tal vez alguna persona llegue a ti y te diga, quiero que me leas las cartas del tarot? Quiero que me ayudes a contactar a mi papá, a mi ser querido que falleció. ¿Cómo tú manejas todo eso? A ver, platícanos un poquito acerca de este tipo de procedimientos que tú haces. Ok, por ejemplo, mi mediumnidad no es de ver nada más, o sea, yo no veo, no siempre veo como te veo a ti, como veo a todos, no siempre se ve así. Muchas veces se percibe y a través de lo que uno percibe es una imagen. Pero como lo mío es más kinestésico, Ok. no solo recibo la imagen, no solo recibo como esa persona, si es hombre, si es mujer, la edad, etcétera, percibo cómo están emocionalmente y eso es muy desgastante. Por ejemplo, mi mediumnidad no es de ver nada más, o sea, yo no veo, o sea, no siempre veo como te veo a ti, como veo a todos, no siempre se ve así. Muchas veces se percibe y a través de lo que uno percibe se proyecta una imagen. Pero como lo mío es más kinestésico, ¿ok? Ok. No solo recibo la imagen, no solo recibo como esa persona, si es hombre, si es mujer, la edad, etcétera, sino que percibo cómo están emocionalmente. Y eso es muy Híjole. desgastante, ¿ok? Porque si hay mucho dolor, si hay rencor, si hay odio, si hay, no sé, demasiadas memorias dolorosas, todo eso lo estoy Tú lo sintiendo y todo percibes. eso yo lo cargo. Entonces es muy desgastante y como yo soy una persona muy sensible, porque tengo luna en cáncer, sí me afecta mucho. Es algo que yo trabajo de manera muy selectiva. No es algo que me la paso, porque si llegan personas y me dicen, oye, ¿y no percibes a mi papá? Y lo entiendo porque uno tiene la necesidad emocional de conectar con nuestros seres queridos, pero yo prefiero recomendarte a ti cómo tú contactar con tus ancestros, cómo tú puedes trabajarlo, tú puedas tener una conexión directa con ellos y no necesites a un intermediario, ¿no? Porque luego, o sea, luego eso hace que también caigas con gente que se aprovecha de todo eso. Ahora, el tema de las cartas es algo muy curioso, ¿no? Mi primer contacto con un mazo de cartas fue
a los 10 años. 9, 10, estaba yo cerca de cumplir los 11, si no me equivoco. Súper chiquita. Sí, fui a un carnaval con mi hermana. Aquí en los carnavales pues tiran cosas. Entre las cosas que ¿Cómo tiran cayeron, cosas? o sea, tiran regalos, tiran vasos, dulces, Avientan. flores. Ok. De los carros alegóricos avientan cosas, ¿no? Para la gente y todo. Ok. Entonces, mi hermana y yo así como a ver quién agarra más cosas, ¿no? Y camisas, Sí. cosas y todo eso. Entonces, en una de esas me cayó una baraja española. Estaban tirando barajas españolas. Pues las ven en el Oxxo y todo eso, ¿no? Es muy común. Entonces yo recuerdo que llegué con mi papá y todo, mira papá, me gané una baraja española. Está muy padre, está muy bien. ¿Y cómo se juega? No, pues ya me había mi papá enseñado a jugar póker. Entonces me enseña y me dice, mira, esto es esto y así asado. Nada más que este no tiene reinas. Y me dice mi papá, tu abuela leía estas cartas, me dijo. Y yo, ¿qué? ¿De veras? ¿Y tú no Sí. sabías? No, es que yo solo vi a mi abuela como 1 o 2 veces en mi vida, solo recuerdo una y estaba yo muy chiquitita, ¿no? No era una buena abuela. Y ahorita conmigo me anda protegiendo porque tiene una deuda familiar. O sea, al grado de que yo misma casi ni la percibo porque sí, cuando pienso en ella digo, sí, estoy muy culera. Pero sí anda muy, muy pendiente de mí, ¿no? Entonces me acuerdo que mi papá me dijo eso, ¿no? Mi mamá las leía, me dijo. Y yo le dije, ¿y cómo lo hacía? Y y me dijo, no sé, nunca me enseñó. Y yo, en mi mente de morrita, yo dije, pues si mi abuela podía, yo también puedo, seguro lo heredé. Así yo lo racionalicé. Así fue mi lógica y dije, ahí está. Ahorita me sale, ¿no? Yo puedo. Sí. Voy a regresar intacto, ¿no? Así, ahorita regreso. No lo recomiendo, pecas, ¿no? Me haces mucho reír, Isabel. Pero bueno, qué bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Romper la tensión. Sí, claro. Además, o sea, yo estudié en un colegio católico. Okay. En el recreo, yo llegaba con mis amiguitas y les decía, si me das tus chetos, te leo las cartas. Y ya también espíritu de negociante desde muy chica. Chica, yo gitana, ¿sabes? Y no, yo quería aprender a leer la mano. Y justo yo le decía a mi papá, quiero un libro para aprender a leer la mano. Y mi papá decía, estás loca, no te voy a comprar eso. Entonces, el caso es que me iba yo en las partes de atrás del salón. Yo tan sabía que estaba prohibido que nos íbamos en la parte de atrás o fingíamos que estábamos jugando algo, pero yo les leía las cartas a mis amiguitas en el recreo, casual, en un colegio de madres. Y de repente cuenta que yo me acuerdo, o sea, nunca voy a olvidar esa predicción. Yo no me acuerdo que tantas cosas. Yo así tiraba las cartas y les decía, no, pues esto y lo otro. La cuestión es que a una me acuerdo que le dije que tenga cuidado esa semana porque su papá se iba a enojar con ella y por algo que ella iba a hacer y que le iba a pegar muy fuerte, ¿no? Entonces, y a los pocos días ella regresó con las piernitas todas así como cinturoneadas, ¿no? Porque algo tiró ella, algo se puso a hacer, no se fijó, tiró, rompió y su papá le pegó así muy fuerte. Y entonces ella se lo contó en ese colegio donde yo estudiaba era también un internado. No todas estábamos de internas, pero sí había niñas que estaban, mayormente las niñas que estaban de internas eran niñas que venían de municipios, que sus papás trabajaban en otras partes o trabajaban todo el día, o se iban de viaje y solo venían los fines de semana. Entonces ellas vivían ahí en el colegio. Eran también niñas en situaciones vulnerables, algunas huérfanas. Había como mucho tema ahí, ¿no? Entonces, pero esta amiga se lo contó a las internas y las internas me empezaron a decir, porque ellas vivían ahí, convivían todo el tiempo con las madres. Sí, claro. Y decían, Isabel, te vamos a acusar con las madres porque estás leyendo las cartas y eso es brujería y que no sé qué, y te van a regañar y te van a expulsar. Y yo así me morí de miedo. O sea, justo, ¿no? O sea, se asustaron porque se cumplió lo que les dije. Entonces, ¿quién se tiene la culpa? Isabel.
Y yo así, no deberías de querer ser más mi amiga porque te lo advertí. Entonces me dio mucho miedo y le di las cartas a mi papá. Entonces me acuerdo que luego hicieron como una revisión de mochilas y afortunadamente yo ya no tenía las cartas. Si Y no, te hubieran expulsado del colegio. me traían ganas las monjitas porque yo ya había hecho igual, por eso me tenían coraje las internas porque les había hecho yo en mí una broma. Inventé una historia que ahora, luego lo pienso y tal vez no lo inventé, tal vez sí canalicé algo ahí, pero sí las asusté mucho. Monjas se pusieron a buscar quién les contó eso, por qué no podían dormir, que pasaban por donde yo les decía que estaba la fantasma y y les daba De miedo y todo veras. eso. Entonces, las monjas pues tenían un grupo de niñas ahí pues llenas de miedo porque además, o sea, son niñas que, o sea, mi mamá también no me dijo, es que son niñas que, no, o sea, son huérfanas, no ven a sus papás, o sea, que están solas, están abandonadas. Ni tú ahí contándoles cosas, ¿no? Y yo obviamente yo no lo pensé de esa manera, ¿no? Y todo, y entonces ya me traían ganas, ¿no? Entonces las madres y pues se encontraron a la culpable de todo eso y estuvieron a punto de expulsarme y dijeron una más que le encontremos a esta niña Y va para con afuera. con sus cosas, ¿no? O sea, me acuerdo, ¿no? Porque igual otra vez así llamaron a mis papás porque me atreví a decir que la Virgen María era una diosa. Yo porque dije, es que si es la madre de Dios, entonces también ella es una diosa. Es la Y las diosa. madres, ¿qué? Sí, el diablo, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Esta niña está poseída. Sí. Y yo creo que si encontraban las cartas, sí me iban a sacar de ahí. Así. Y entonces esa fue la última vez que yo agarré unas cartas hasta que yo me convertí al budismo. Muchos años después, a mis 21 años, me convertí al budismo. De hecho, aquí arriba, a ver si se ve, esa caja negra Ajá. es en donde está el objeto de veneración. O sea, que yo así rezaba mantras, ¿no? Es un pergamino. Entonces, la cuestión es que de repente pues yo me involucro en el budismo y todo, me entro en un grupo budista y una amiga en ese entonces estaba estudiando parapsicología, no para espacio psicología, sino parapsicología. Parapsicología. Hay un instituto de parapsicología. Entonces ella estaba estudiando ahí y y ella se había comprado su tarot de Marsella y todo eso. Y entonces dijo, oye, necesito practicar, ¿me dejan leerle las cartas? Y yo dije, me leyó las cartas y leyó las cartas a mi amiga y me dice, me sienta léemelas. Y yo dije, ay, pero yo no sé nada. Ahí está ya el libro, lo checas. Nada más tíramelas. Entonces yo sí seguí las instrucciones, se las tiré, le dije, no, pues mira acá, pues no. Y así le empecé a decir. Y ella, como me vio muy desenvuelta, me dijo, oye, yo creo que tú tienes un don ahí que no estás desarrollando, me dijo, porque, o sea, lo hiciste muy bien. Para ser la primera vez que agarras un tarot, porque además era la primera vez que yo agarraba un tarot como tal. O sea, para que yo leyera, ya me habían leído a mí antes el tarot, pero para que yo lo leyera, o sea, era la primera vez que yo, pues, jugaba con algo así, ¿no? Y me dijo, o sea, tienes mucha intuición, o sea, es muy intuitivo para ti, creo que deberías desarrollarlo más. Entonces, me quedó la espinita y yo dije, me acordé, ¿no? Que de niña, todo eso que me pasó, que si mi abuela, yo dije, yo creo que sí debería. Entonces me compré mi primer mazo. Pero en esa religión en la que yo estaba, de repente nos empezaron a decir que tenemos que, muy parecido a la católica, que tenemos que alejarnos de todas las enseñanzas De esas heréticas, cosas. porque sí Así. utilizaban la palabra herético, ya sabes. Oh my God. Entonces, y entonces ya me dio miedo y lo dejé hasta mucho tiempo después. Yo me fui después de eso yo me mudé muchísimas veces. Me iba mudando porque me independicé. Entonces me iba yendo a lugares que yo podía pagar, ¿no? Porque era estudiambre. Entonces, todo eso fue después del fallecimiento de mi papá. La cuestión es que todas las veces que me mudé, perdí camas, refrigeradores,
colchones, microondas, estufas, Fierro lavadoras. viejo. Yo perdí todas mis cosas, perdí un montón. No, te lo juro que sí, de verdad perdí colchones, refrigeradores, todas mis cosas. Perdí un montón de cosas. En mis mudanzas siempre aparecían las cartas del tarot entre mis cosas. De entre todo lo que se me perdía, mis libros siempre aparecían las cartas del tarot. Te digo, pasaron como 7 años. Entonces, ahí fue cuando yo dije, me tengo que... luego, igual en ese Es un transcurso, llamado. sí, igual en ese transcurso, mis guías espirituales hicieron contacto conmigo, supe lo que eran guías espirituales, supe, o sea, que no estoy sola en esto, o sea, entendí muchas cosas, me enteré de lo de mi bisabuela, me enteré de lo de mi bisabuelo, todas, o sea, de mi bisabuela de mi lado paterno y mi bisabuelo de mi lado materno. O sea, de mi lado materno, mi bisabuelo era un boticario español, o sea, él era español que vino a vivir acá, a mi bisabuelo, a México, a Mérida. Primero vivía en Cozumel y luego se vino para Mérida, y él era boticario. De hecho, yo tengo su mortero, que me lo dio mi tía abuela, que todavía vive, la tía de mi mamá. Entonces, me fui enterando de todo eso y que tengo un linaje y que tengo guías, que no estoy sola en esto. Y me fui alejando también de la secta budista en la que estaba, porque la verdad es que era una secta. Budismo. Volví a abrazar el tarot y me dediqué a estudiarlo. Y mi guía espiritual, cuando yo hice contacto con ella me decía, niña, el tarot es tu camino. Cuando agarres el tarot en serio, los caminos en todos los sentidos. Niña, el tarot, niña, el tarot. Entonces, cuando yo me dediqué a estudiar tarot y a practicarlo en serio, que además no es así como que romantizado, yo perdí mi trabajo, tuve que demandar, o sea, tuvimos situaciones económicamente muy fuertes, con la pandemia, todo ese rollo, como que estaba en Fue difícil. en momentos muy difíciles. Cobraba, o sea, yo cuando empecé cobraba 100 pesos. Cobraba 100 pesos por una tirada, y incluso lo hacía yo con mi librito y les decía a las chavas, pues mayormente eran mujeres, les decía, si no te gusta algo de la lectura, voy a estar sacando mi librito porque yo sigo aprendiendo, les dije. Estoy en práctica, pero si no te gusta, no me tienes que pagar los 100 pesos, solo dime qué fue lo que no te gustó y lo que tú me quieras dar, ¿no? Ahora, si te gustó y sales contenta, pues sí, dame los 100 pesos porque la verdad necesito comer. Claro. Y tengo bendiciones peludas que alimentar. Y hasta ahora es ese mismo mazo el que me sigue acompañando. Este mazo lo tengo desde el 2012. Mira, ya tienes buen rato. Sí. Oye, Isabel, bueno, yo sé que a lo mejor la pregunta va a ser un poco, no sé si tonta, necia, No. porque pues tú tienes el don. Cuando tú agarras el tarot y le tiras las cartas a la persona, ¿tú cómo percibes las cosas? ¿Pasan por tu mente? ¿Lees en lo que dice la carta en sí? Por ejemplo, no sé si salga, mira, yo no sé de tarot, yo nomás escucho que el arcano mayor y esas cosas, y que a veces, y las personas, como dices tú en TikTok, que salen y que mira que te sale el caballo, las espadas, el rey, no sé qué tanto. Eso tú lo tuviste que estudiar, o sea, ¿hay un libro para interpretar cada una de esas cartas? Hay varios libros para interpretar las cartas. Los tarots clásicos son 3. El Visconti Sforza, que es el primer tarot histórico. El de Marsella, es el que luego se empezó a popularizar más, que es el que ya viene con arcanos. Bueno, todavía se les decía como triunfos antes de decirles arcanos, pero ya después ese es el que trae, el primero en traer las 78 cartas, los 22 arcanos mayores y los 56 arcanos menores. Y luego salieron otros, que es el hermético, que si no sé qué y todo, pero la Golden Dawn, que es el grupo de los ocultistas, de Aleister Crowley, todos, que tenían pues su editorial Rider, y junto con Pamela Colman y Sir Arthur Edward White, Sir Arthur Edward White contrata a Pamela Colman para hacer otro mazo de tarot. Pamela Colman lo pinta, lo diseña. Esto lo pintó una mujer, ¿ok? Pamela Colman. Además era una mujer afrodescendiente, ¿ok? Para que ahí nos involucremos un poquito más.
Entonces, él le pide a ella que lo diseñe, pero él era perteneciente a la Golden Dawn. Y de ahí sale el tarot más popular, que es el Rider. Este es el más común de todos, el que más se practica ahora. Digamos que estos tres son como dentro del esoterismo moderno, por así decirlo, son como que los tres referentes, son los tres tipos de tarot más como referentes. El clásico, el que se le considera como el clásico para estos fines, que es el que utilizan Jodorowsky, Carl Jung y todos ellos, es el de Marsella. Lo tengo por acá. Y aquí hay algunos libros, por ejemplo, aquí hay un libro que es de Marianne Costa, que es un libro para interpretar las cartas del tarot, hacer tiradas, qué simbolismos hay y todo eso, ¿no? Y sobre la historia además, que es muy interesante, la historia tanto del arte de la creación del tarot, como de todo lo que tiene que ver con la teoría, el hermetismo, que se han involucrado, ¿no? De algún modo con la cábala, con el tarot. Entonces sí lo puedes estudiar, o sea, esto es algo que tú puedes estudiar, ¿ok? No necesitas tener un don para leer el tarot, ¿ok? Pero si tienes un don y tienes un tarot, o sea, es una cuestión como mucho más rápido conectar con la intuición. Por ejemplo, los arcanos menores nos presentan este tipo de imágenes, unas personas haciendo algo en un paisaje, y todo esto es meramente interpretativo. Todo esto es interpretativo a niveles de... Espérame. Abstractos, ¿ok? O sea, tú puedes interpretar esto como si fuese una pintura abstracta. No es tanto que, o sea, sí ves los símbolos y todo y aprendes la simbología de todo esto. Por ejemplo, los pentáculos representan al elemento tierra. Y el elemento tierra está vinculado a la salud, el dinero, que tiene que ver con el alimento, el sustento, el cuerpo. Las copas representan al elemento agua, que está vinculado a las emociones, la psique, al sentir. Las espadas están vinculadas a la mente y al elemento aire. Y los bastos, se me perdieron los bastos. Por ahí andan los bastos. Y los bastos, por ejemplo, la reina de bastos, los bastos representan al elemento fuego, que es lo que tiene que ver con la glándula pineal, de hecho con lo espiritual. Entonces todo eso está sujeto a interpretación. Sí ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, acá esta es una persona, sí ayuda mucho la intuición. Entonces, si tú de repente me dices, ay, es que ¿por qué me cuesta tanto trabajo alcanzar mis objetivos? Y de repente te sale esta carta. Y esta carta a mí lo que me está diciendo es que eres una persona que estás cargando de más. Que estás cargando más de lo que puedes, porque todavía está, o sea, este es un escudero. Entonces los escuderos antiguamente cargaban las espadas de los caballeros. Está cargando algo que está pasando por encima de sus capacidades y que además está observando lo que le falta. O sea, todavía quiere seguir cargando cosas. Entonces, y si yo utilizo mi intuición, yo voy a percibir que a lo mejor tienes algún familiar, ¿no? Que tiene ciertas necesidades, o que tú tienes la necesidad de, por así decirlo, solucionar los problemas de los demás. O dependiendo de las cartas que me salgan, yo puedo ver si tú, con tal de evadir tus responsabilidades, te haces cargo de los problemas de los demás. Entonces un poco aquí es la intuición, porque yo puedo tratar de conectar con tu energía y qué es lo que me está diciendo tu energía a través del arquetipo que me salga aquí. Entonces, porque dices, estoy cargando con algo de más, pero ok, ¿cómo le hago para soltarlo? Ahí mi intuición me dice qué es lo que está ocurriendo adentro de ti. Pero yo no te puedo decir exactamente lo que está ocurriendo, solamente puedo tener como pequeños destellos. Entonces yo te puedo decir, no, pues es que vienes con heridas, tienes una herida de rechazo que tratas de llenar
cargándote de los problemas de los demás, o necesitas sentirte importante para otras personas, cositas así, ¿no? Y también depende, ¿no?, de la carta. Hay cartas que me indican, como el 4 de espadas, que me indican cuando hay un ser querido cerca tratando de dar un mensaje. Entonces ahí es cuando yo digo, ahí utilizo mi canalización y yo les digo, tienes un pariente así, así y asado que se te suscribió del chat hace tanto tiempo. Y ahí es cuando me dicen, no, pues es mi abuela, mi abuelo, mi mamá, mi papá. Son muy claras las cartas y me dicen, les digo, ¿tu mamá vive? Ah, es que aquí tu mamá está tratando de Me decirte algo. parece. Yo, ¿por qué pregunto? Pero me decía, ay, qué chiste que pregunte. Las cartas me pueden hablar de una figura materna, pero no necesariamente ser su mamá. Ok. ¿Ok? Entonces yo me tengo que hacer, porque yo estoy viendo una figura materna. Y a veces las figuras maternas no que No son la importan para uno mamá. no necesariamente son la mamá. Pero yo le estoy diciendo, aquí hay una figura materna. Y me dice, no, es con mi mamá no me llevo, pero mi abuelita sí. Mi O mi abuelita. tía, ya sabes, mi hermana o cosas así. Entonces me están hablando de tu figura. ¿Quién es para ti tu figura materna? Para tu figura, sí. Sí, hay maneras. Entonces, cuando se combina el conocimiento con la intuición, pues, funciona muy bien. Muy bien. Híjole, sí, me imagino que sí, Isabel. Oye, por último, déjame preguntarte acerca, porque ya van varias veces o 2 veces que mencionas, por ejemplo, tú eres Virgo, los horóscopos. Fíjate que yo soy, pues, escéptica a los horóscopos, pero en tu caso, ¿tú sí crees realmente? Por ejemplo, yo soy Libra, y lo que yo sí creo de los que dicen que son Libra, mi mamá es Libra también. De hecho, yo nací un 15 de octubre y mi mamá un 16. Y Órale. somos muy parecidas en el cuestión de que somos bien pacientes y podemos ser súper buenas personas, pero Hasta cuando que perdemos esa paciencia, híjole, se nos sale el diablo. Entonces, pero de ahí en más, a ver, en tu conocimiento, en tu experiencia, ¿tú sí te guías por el zodiaco para poder tener esta intuición para poder leer el tarot o es totalmente independiente el zodiaco de las cartas? no tienes que aprender astrología para leer tarot, ¿ok? Pero sí saber de astrología te facilita muchas cosas, ¿no? Por lo menos tener algunas bases. Lo básico es saber cuáles son cuáles son los elementos que representa cada signo, ¿no? Por ejemplo, Virgo, tierra, en tu caso eres Libra, eres aire. Entonces, y un poco también te habla un poco sobre la personalidad no sobre la personalidad. La personalidad es un espectro muy complejo y no lo podemos reducir a un signo, pero sí ciertos potenciales que están ahí, ciertas características, ciertas cositas, ciertos destellos de algo que está ahí enmarcado. La mayoría de los Virgos somos ordenados y limpios. Y los que no lo son tienen su propia metodología de orden. A un Virgo desordenado, si tú le mueves las cosas, va a decir, ¿quién me movió eso? Y tú dices, es que lo estoy ordenando. No, porque está ahí por una razón. Y ese es un detalle muy de nosotros los Virgos, ¿no? Por ejemplo. Ahora, sí sirve mucho para poder entender un poquito más sobre ciertas cosas, ¿no? Ciertos aspectos. Por ejemplo, las personas con elemento de aire, como Acuario, Libra y... Ay, a ver, Piscis, no, Piscis es agua, Acuario, ahorita Aries. viene, Yo no. ahorita viene. Es que, o sea, tierra son Virgo, Tauro y Capricornio. Fuego son Sagitario, Leo, los elementos de aire. Son personas que sobrepiensan demasiado. Te lo digo porque mi ascendente es Libra, ¿ok? Y somos personas como los elementos de aire están muy pegados a la mente. Te digo, aire está vinculado a la mente. Sobrepiensan demasiado porque son muy analíticos, muy observadores, son muy de que las cosas tengan cierta lógica y si no
Y si no les hace sentido, prefieren no hacer las cosas, ¿no? Si la estrategia no les hace sentido, prefieren no hacerlo hasta que esté bien. Y a veces eso, por ejemplo, tiende a tenerlo Virgo, porque Virgo es muy perfeccionista, pero sí el estarle dando vueltas y vueltas y vueltas a de repente a las cosas o ser muy decidiosos. Muy indecisos dicen que somos muy Sí, indecisos. o sea, tienden a ser indecisos o están sobrepensando, o sea, tienden a sobrepensar demasiado. O sea, cuando hablo de sobrepensar, o que tienen muchos pensamientos intrusivos, o que tienen mucha ansiedad, o que necesitan repasar una y otra vez antes de hacer algo, ¿no? O sea, ¿para qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es lo otro? Entonces, eso nos sirve, eso te sirve, pero no tienes que aprender a leer, a leer la carta astral para leer el tarot, pero es una gran herramienta para eso. Ahora, también sirve cuando uno aprende un poquito sobre astrología, digo, ciertas bases, como en las cartas nos pueden mostrar signos. Nos sirve también para confirmar si es o no alguna persona, ¿ok? Porque yo te decía, ¿no? O sea, cada carta representa cada palo, que son los bastos, las copas, las espadas y los pentáculos, representan a un elemento. Por ejemplo, la reina de bastos está vinculada al elemento fuego y vemos aquí a Leo. Tú me dices, oye, mi vecino me está tirando envidia o me tiene envidia. Yo te voy a preguntar, oye, Judith, ¿de casualidad sabes su signo? Sí, sé que es Tauro porque cumple en mayo. Su cumpleaños es en mayo. Ok. En tal fecha, porque es la misma fecha de mi tío Pepe, y entonces mi tío Pepe cumple el 4 de mayo. Entonces, y de repente, pum, me sale la carta y sale Tauro, la carta me está diciendo, sí, te está tirando envidia. O sea, ya sabes. Entonces, nos sirve para detectar ciertas cosas. O sea, en el mismo tarot hay guiños hacia, y los arcanos mayores, no todos, algunos arcanos mayores representan signos del zodiaco. ¿Ok? O sea, por ejemplo, el ermitaño es Virgo, Sagitario es la estrella, sino las características de ese signo están muy vinculadas a las características de ese arcano. Pero aquí está, la reina de copas. De copas. Puede ser Escorpio, por la forma de las arpías que están acá, que parecieran tal vez escorpioncito. Ajá, pero también puede ser Piscis, también puede ser Cáncer. Entonces, eso no. Géminis es el otro signo de aire. Ah, sí, oye, ¿y Géminis se lleva bien con Libra o qué? Depende. O no precisamente. No necesariamente no que porque sean el mismo okay. elemento se van a llevar. Depende de muchas cosas, ¿no? Incluso cuando la gente intenta hacer shippings, no sé cómo se dice, el lenguaje de la chaviza, pues intentan shippearse, ven o sea, es que por ejemplo, a ver, cuando nosotros nacemos, los astros tienen una posición, el día y la hora en la que nacemos, los astros están posicionados de una manera. Entonces, cuando a ti te van a sacar tu carta natal o tu carta astral, necesitan saber el día de tu nacimiento, el lugar y la hora. Es muy importante y sí hay una diferencia. Es que no sé, es como a las 6, pero no sé si a las 6:50 o a las 6:05. Sí hay una diferencia. Por ejemplo, yo creía que había nacido a las 9:05 y resulta que yo había nacido a las 9:50. Cuando yo había sacado mi carta astral, con el de las 9:05 de la mañana, me habían dicho que soy ascendente en Escorpio. Luego reviso mi acta de nacimiento y le pregunto a mi mamá, y mi mamá me dijo, no, tú naciste a las 9:50. Entonces resulta que soy ascendente en Libra. Entonces el sol es el día, o sea, es la temporada en la que estaba el sol posicionado. O sea, literal es el sol, es tu sol, y el sol está vinculado en la carta astral a nuestro propósito de vida. Luego está el ascendente, que es lo que les mostramos a los demás, lo que nosotros mostramos de manera social, lo que permitimos que la gente vea, que es la fachada exterior.
Y luego está la Ok. luna, que son nuestras emociones. Son como el Big Three, porque también Urano, Saturno y todos los demás planetas cuentan sus posiciones en qué signos se encuentran y qué cuadraturas. Es todo un rollo de más cálculos matemáticos y todo eso. Y ya se me imagino. Yo antes igual era un poco reacia de cómo un signo a mí me va a definir, pero conforme lo fui entendiendo, o sea, conforme lo fui estudiando, lo fui entendiendo. Y te lo explico rápidamente. Digamos que nosotros tú has viajado en carretera, dependiendo del carrito en el que andes en la carretera, es la sensación que vas a tener ahí, ¿no? Claro. Cuando pasa un tráiler, cuando pasa una bicicleta, pasa otro carro igual al tuyo, o sea, tu carro se impacta también con ese movimiento, o sea, le afecta el movimiento de los otros carros que están pasando cerca de ti. Pues Claro, digamos la que fricción. en los astros, como nos estamos moviendo todos juntos en la misma carretera, pues sí van a afectar en algo, sí se va a transmitir alguna energía, porque pues esa gravedad causada por el sol y por el movimiento del universo en el que estamos, porque estamos moviéndonos, Sí, sí, pues claro consciente. que va a generar una afectación energética en nosotros. Entonces no es que me afecte total ni que le esté echando la culpa por completo, pero sí genera una influencia. Así es como se te va a afectar, como le va a influenciar a tu carro cuando pasa un tráiler, ¿no? Que pasa el tráiler, digamos que es Saturno, no Saturno, es Júpiter, ¿no? Además, astro gigante. Uy, enorme. Oye, ahorita que dices de la luna y todas esas cosas, me acordé ahorita así rápido de mi suegra, que me estaba una vez contando de mi suegro, que sí, que de repente se pone muy, pues con un carácter, un temperamento muy fuerte. Y me llamó mucho la atención que me dijo que cuando ciertas épocas de luna llena, o sea, que sí le afecta el carácter a mi suegro, me llamó muchísimo la atención. Yo nunca había escuchado, y déjame te digo, mis suegros son bien cristianos. Bueno, no es una denominación, pues ellos le llaman Church of Christ. Son Es cristianos y me llamó protestantes. mucho la atención. Sí, me llamó mucho la atención que mi suegra dijera que la luna llena le afectaba, pues ahora sí que el carácter a mi suegro. Pues es que, mira, ahí voy yo. Si de repente me pongo mi modo sabelo todo, me frena. No, no. Antiguamente, la luna era un referencial muy importante para muchas cosas, para nosotras las mujeres en nuestros ciclos femeninos, ¿ok? Y también era muy importante para el momento de las siembras y las cosechas. O sea, los movimientos lunares, las antiguas culturas, o sea, nuestros ancestros, sabían que el movimiento lunar generaba afectaciones en nosotros, físicas y emocionales. Entonces, yo no dudo que alguna cuadratura tendrá tu suegro, habría que averiguarlo, muy Sí, vinculada a la fíjate. luna. A lo mejor tu suegro tiene luna en Escorpio o en algún signo de agua, porque los signos de agua son los que están más conectados con la luna. Por ejemplo, el signo Cáncer, su referente directo es la luna. De hecho, en el tarot, el arcano que representa el signo Cáncer es la luna. Entonces, porque está vinculado a las emociones. Nuestras emociones fluyen como el agua, por eso hay todo un tema ahí en ese aspecto. Antiguamente sí, o sea, la gente también hacían sus rituales y sus convivencias y sus reuniones para tomar decisiones dependiendo de las posiciones en las que la luna se encontraba, ¿no? Ahorita es luna roja, no es un buen momento para intentar llegar a acuerdos con otras con otros clanes porque nos vamos a pelear, porque está mucho la influencia del sol o de Marte o de esto, de lo otro, y como Marte está vinculado con el fuego, mejor vamos a esperar a que haya una luna menguante, que las cosas, sí me doy a entender, o sea, antiguamente Sí, sí, sí. la luna, Todo eso se tomaba en cuenta. o sea, de los primeros astros que empezaron a
a generar una fascinación al ser humano a niveles espirituales, pues era la luna. De hecho, el paleolítico, las primeras deidades que se adoraban, o sea, ahorita no tiene mucho que hicieron unos descubrimientos de unos bultos, o sea, todavía el siglo pasado creo, lo descubrieron, pero hasta ahorita, creo que en los 2000 se empezaron a publicar más, que encontraron unos bultos de unas diosas que se les conoce como las Venus de Willendorf y las Venus de Lausel, que las encontraron en algunas partes de Europa. Eran estos bultos de figuras femeninas, los 13 signos, los 13 ciclos lunares, igual la de Lausel en el cuerno, porque además el cuerno también era un símbolo lunar. Representa, sí. Hay unas líneas y si tú las cuentas son 13, ¿no? Entonces sí tiene mucho sentido que nos afecte el humor dependiendo, ¿no? Por ejemplo, personas de signo Aries, ya sea Sol o ascendente en Aries, cuando está muy cerca Marte, tienden a ponerse más. Sí, no digo que eso define a las personas, pero hay una influencia. Influencia, Es sí, el tráiler pasando a tu lado, ¿no? Dices, uy, ¿no? Aprieto y si está pasando un Atos, ni en cuenta, ¿no? Sí, sí. Cierto, Isabel. Oye, no, híjole, qué interesante todo lo que nos platicas y nos compartes. Para cerrar ya el episodio, porque llevamos buen rato, me encanta la plática. Yo pudiera seguir. Yo también. Platícanos algo, platícanos algo que a ti te haya impactado no sé, pudiera ser cuando hayas estado leyendo el tarot, algo que viste, algo que te impactó. No sé, a ver, se me ocurre pensar que te llegó a tocar algún caso donde no, pues como que no es fácil dar una noticia de algo que pudiera pasarle a la persona. Fíjate que en esa vez no me tocó a mí leer una compañera. Vino una chica una vez, pues le urgía mucho la lectura, ¿no? Y le di la sesión. Estaba muy preocupada por un tío que estaba muy enfermo. Primero que nada vino a averiguar si el tío le habían hecho un trabajo, porque él estaba muy enfermo, estaba muy mal. Y me decía así, de ser así, pues para saber qué es lo que puedo hacer por él, y si no, cómo salvarlo, ¿no? Ella estaba buscando la manera de salvarlo. Ella pregunta si el tío pues se iba a desuscribir de la vida. Y las cartas me dicen que sí, o sea, era inevitable, pero yo la veía muy desesperada, ¿no? Yo la veía muy desesperada y pues yo le dije, es que no te puedo mentir, le dije, pero necesito que entiendas que no hay nada que tú puedas hacer, no está en tus manos, ¿no? Y obviamente la chica se me desmoronó y todo, y le dije, creo que lo mejor que puedes hacer es ir a pasar tiempo con él, y me preguntó cuánto tiempo de vida le quedaba. Yo le pregunté, ¿esto lo estás preguntando para tu salud mental o para intentar tener el control de la situación? Porque si es para lo segundo, prefiero no decírtelo. Me dijo, no me va a ayudar para prepararme. Y le dije, tanto tiempo puede ser, o sea que no siempre las cartas me dicen tiempo. Y se cumplió, así se cumplió. La mamá de una amiga mía y de mi pareja, vino por una lectura. Estaba ya pasando por varios momentos igual difíciles. Igual estaba su mamá, o sea, la mamá de la señora estaba en una etapa ya muy, muy terminal, ¿no? De una enfermedad, creo que de cáncer. Pues ella me dijo cuánto tiempo le queda. Y yo siempre les advierto, ahí van a salir cartas que no tienen número. Y cuando salen cartas que no tienen número, es difícil. No hay manera de saber cuánto tiempo, ¿no? O sea, no, más allá de que no se pueda saber, de que se puede saber, pero no le va a servir de nada a la persona saberlo. Entonces, me salieron, yo siempre tiro 3 cartas. Me salieron 2 cartas sin número y una carta con el número 5. Y le dije, le quedan 5 meses. Y así pasó el tiempo, fuimos a comer al restaurante
de nuestra amiga, estaba su mamá ahí trabajando, y me abraza y me dice, eres impresionante porque a los 5 meses que tuvimos la sesión, mi mamá se murió. Y yo así, ay, qué miedo. Son esos momentos en los que yo digo, ay, me asusta, pero me gusta. Sí, pues sí, es tu intuición. No es que me gusta que la gente se desuscriba del chat, no, No, pero claro que no. dices, bueno, no he perdido el toque. Te gusta que tú tienes la intuición de poderlo detectar, ¿verdad? Sí, Sí, entiendo tu punto. pero sí, esas son como que las veces que más me ha impactado, ¿no? Creo que es cuando están vidas de por medio y es más, son cosas como cuando uno dice, ¿cómo te hago transmitir esto, no? Me ha tocado pues decirles, ¿no? Que no van a poder tener hijos, que, o sea, ya sabes, como cositas así, pero también me ha tocado unas veces, por ejemplo, mi amiga vino y me vino a preguntar, ¿no? Si se va a casar con el que ella estaba pensando y todo, y al año siguiente se casaron y todo eso. Entonces a mí, o sea, yo fui a la despedida de soltera y decía, tú predijiste la boda, no sé qué. ¡Qué padre! Y igual, una amiga que estaba buscando tener, estoy dando varias para que ahí tengas para escoger. Sí. Que estaba buscando tener, pues un hijo, ¿no? Y había tenido una pérdida y todo, y estaba pues también muy, pues triste, ¿no? Ella me vino a preguntar, pues si valía la pena seguir intentando, mejor intentaba por otro lado, ¿no? O no. Entonces a mí me salió que el problema no era ella, el problema era su pareja. Era de él. Era de él, que se tenía que someter a un tratamiento, o sea, si él se atendía y todo, y se sometió a un tratamiento, sí se podía fijar y salió, no había probabilidad de que saliera y salió el sol, que es un bebé. Entonces le dije, ahí está tu bebé, pero si tu pareja no hace esto, no va a haber. Entonces se atiende, en efecto había un problema ahí, una obstrucción En él. en él. Se sometió a un tratamiento y todo eso, y ahorita en diciembre nació el bebé. ¡Ay, qué padres historias! Híjole, no, pues Isabel, fue un placer haber hablado contigo. Lo disfruté mucho, me hiciste reír, lo cual es bueno. Y pues quiero agradecerte una vez más. Dinos por favor otra vez tus redes sociales para que la gente vaya y cheque tu contenido. Muchas gracias por el espacio y por la escucha, ¿eh? Eres una gran entrevistadora. Te deseo todo el éxito en tu canal. Igualmente, Polvitos, Isabel, muchas igualmente. gracias. Sí, gracias. Mis redes sociales son, las mías personales son Isabel Pino Flores, en TikTok, Facebook, Instagram. Estamos en YouTube, Spotify e Instagram como Dale Vueltas al Caldero. Y ya, muchísimas gracias, Judith. No, pues gracias a ti, Isabel. Y ya saben, amigos, vayan y chequen el canal de Isabel, Dale Vueltas al Caldero. Se van a encontrar con muy buena información, muy buen contenido. Les mando bendiciones a todos y pues si les gustó, hagan sus comentarios en Spotify o en YouTube. Les mando bendiciones y nos vemos en las siguientes historias inexplicables. Adiós.